Empezamos con la clase 40, leyes, métodos y teoremas con fasores. Lo primero que vamos a ver es de manera muy rápida, porque algunos aspectos ya lo hemos estudiado anteriormente. Uno de ellos es, por ejemplo, las leyes de corrientes de Kirchhoff, que bien recordamos nos dice que la suma de corrientes igual a cero, ese es el concepto general. La suma de corrientes 1 o 2 igual a cero. Pero de manera ya particular, para el caso de fasores, tenemos una suma fasorial, o sea, tenemos acá estos fasores, suma de números complejos, igual a cero. Entonces el concepto sigue. Y lo propio sucede con las leyes de voltajes o ley de tensiones de Kirchhoff. Igual, en una malla, en una trayectoria cerrada, la suma de voltajes es igual a cero. En este caso, la suma de voltajes fasoriales. Y sabemos que son números complejos. Entonces el concepto sigue siendo el mismo. La diferencia es de que solo acá trabajamos con números complejos, nada más. Otro aspecto que hemos también mencionado en un momento es la reducción de redes pasivas. ¿Qué pasa si tengo impedancias? Porque en método fasorial, en circuitos de corriente alterna, en el dominio de la frecuencia, trabajamos con impedancias complejas. Entonces, si tengo impedancia en serie, recordemos que impedancia en serie se puede resumir o reducir a una sola impedancia sumando esas impedancias. Si se trata de impedancia en paralelo, esta es la expresión que también conocemos. La única diferencia con lo que ya hemos aprendido anteriormente es de que acá trabajamos con números complejos. Entonces es la inversa de Z de la impedancia compleja es igual a la sumatoria de las inversas de las impedancias. Todas estas trabajo con números complejos. Recordemos que la inversa de la impedancia es la admitancia. Entonces podemos hablar de admitancias en serie. Si tengo varias admitancias en series, estas pueden hallar su equivalente de esta manera. Su expresión, fíjense que es similar al de las impedancias en paralelo. Admitancia en serie, lo mismo que impedancia en paralelo. Admitancia es la inversa de impedancia, el paralelo es un concepto dual de serie. Y finalmente, si tengo admitancias en paralelo, estas simplemente se suman. ¿Ya? O sea, de la misma manera que impedancias en serie. Nuevamente acá, impedancias, término dual de impedancia es admitancia. De serie es paralelo. Entonces, de esa manera se puede hallar un equivalente de admitancias en paralelo. Otro aspecto que también lo hemos aprendido con las resistencias, pero que en este caso lo extendemos a las impedancias, es la transformación triángulo-estrella o estrella-triángulo. Suponemos que acá tenemos impedancias que están en estrella, que vamos a dar valores ZX, ZY y ZZ, impedancias, todos estos números complejos, ya todos estos son números complejos, y este Z1, Z2, Z3, la conexión en triángulo, que también son números complejos. Obviamente vamos a hacer la transformación de la conexión triángulo-estrella, que también se puede hacer de estrella-triángulo. Si hacemos una transformación de triángulo-estrella, suponemos que los datos del triángulo, es decir, el Z1, Z2 y Z3 son datos, y el estrella son las incógnitas, ZX, ZY y ZZ. ¿Cómo encontramos esos valores? El concepto es totalmente similar a la que ya habíamos aprendido anteriormente. Por ejemplo, si quiero encontrar esta impedancia, ¿cómo encuentro el valor de esta impedancia, del estrella? Simplemente multiplico las impedancias que están al costado, Z2 por Z3, que tengo acá, y divido entre la suma de estas tres impedancias que están en triángulo. Z1 más Z2 más Z3. El mismo concepto va para hallar las impedancias de la conexión estrella, por ejemplo, el ZY, que es este. ¿Cómo encuentro? Simplemente multiplico esta impedancia que está al costado, Z1 por Z3, que lo tengo acá, y divido entre la suma. Si manejamos ese concepto, fácilmente podemos hacer la transformación de triángulo-estrella. Ahora, la transformación inversa de estrella a triángulo, también conocemos la regla mnemotécnica, ¿cierto? Si quiero encontrar el Z, estoy transformando de
estrella a triángulo. Es decir, los datos que tengo es de la estrella. Es decir, tengo ZX, ZY y ZZ. ¿Cómo encuentro Z1, Z2 y Z3? Por ejemplo, Z1, ¿cómo encuentro? Recordemos la regla mnemotécnica. Este va a ser igual al producto de estas tres impedancias tomadas de dos en dos, ZX por ZY, ZY por ZZ, más ZZ por ZX. Repito, ZX por ZY más este ZY por ZZ más ZZ por ZX. Eso va al numerador. Y dividimos entre la impedancia que está justo al frente. Si quiero encontrar Z1, divido entre ZX. Y eso tenemos acá. Entonces, si quiero encontrar Z1, todo está dividido entre ZX. Quiero encontrar Z2, divido entre la impedancia que está justo al frente, que en este caso es ZY. Quiero encontrar Z2, divido entre ZY. Y finalmente, si quiero encontrar Z3, tengo que dividir entre esta impedancia que está al frente, que es ZZ. Y fíjese que el numerador es el mismo en las tres impedancias. Todas estas operaciones son con números complejos. Aquel producto de dos números complejos, sumamos a este otro producto, acá nos va a dar un número complejo, dividimos entre otro número complejo, la solución va a ser otro número complejo. La diferencia simplemente son números complejos. Podemos pasar a ver los métodos de análisis, que es, digamos, la parte fundamental de la clase del día de hoy. Y podemos ver, por ejemplo, el método de análisis con variables de cocientes de malla, el metemallas. ¿Qué pasa o cómo trabajamos con fasores, el metemallas? Entonces acá tenemos el sistema de ecuaciones que se plantea con el método de mallas. La diferencia con lo que hemos aprendido anteriormente radica en que ahora, por ejemplo, estas fuentes de excitación, E1, E2, E3, hasta E sub C, son números complejos, son fasores, números complejos. ¿Qué significa E1? De acuerdo a lo que hemos aprendido, significa esta primera ecuación, la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1. Esta, la segunda, la ley de voltaje en la malla 2, etcétera, hasta la malla C. Porque recordemos que en el metemallas existe C, mallas linealmente independientes, donde C es el número de enlaces. Entonces decía que este valor E1 simplemente nos representa la suma de fuentes de voltaje de la malla 1, E sub 1. E sub 2, la suma de fuentes de voltaje de la malla 2, entendiendo que las fuentes son fasores, son números complejos, entonces una suma fasorial. ¿Ya? Entonces sería el E1, E2 y hasta E sub C. El I1, I2, I3 hasta I sub C son nuestras incógnitas, son nuestras variables, las cocientes de malla. I1, I2, I3 hasta I sub C. Tengo C incógnitas y tengo C ecuaciones acá. Entonces esas son nuestras corrientes de malla. ¿Cómo establecemos las corrientes de malla? De manera similar a la que hemos aprendido. Es decir, podemos dibujar un árbol. En el árbol quedan definidos los enlaces. Con cada enlace formamos una malla. A cada malla le asignamos una corriente de malla de un sentido cualquiera, arbitrario, y esas van a ser nuestras incógnitas. Ahora, ¿cómo escribimos de forma sistemática el sistema de ecuaciones? Este es el sistema de ecuaciones escrito de forma sistemática. Y hemos dicho este valor. Entonces, la suma de todas las fuentes de voltaje de esa malla 1. Ahora, si trabajo en la malla 1, es ley de voltaje de Kirchhoff, en la malla 1, ¿ya? ¿Qué significa este Z11? De acuerdo a lo que hemos aprendido, recordamos un poquito, Z11 en este caso va a ser simplemente la suma de todas las impedancias de la malla 1. Si antes en un circuito resistivo decíamos la suma de todas las resistencias de la malla 1, ahora decimos la suma de todas las impedancias de la malla 1. Recordad siempre de que esta suma es una suma de números complejos, porque las impedancias son números complejos. Lo propio, este Z22 es la suma de las impedancias de la malla 2. Todas las impedancias de la malla 2. Sean estas que tengan solamente resistencias, o reactancias inductivas, reactancias capacitivas, sumamos todas las impedancias. Si hablamos en esta primera ecuación, ¿qué nos representa este Z12?
que también es un número complejo, falta su raíz acá arriba. Este Z12 simplemente es la impedancia o la suma de impedancias comunes a la malla 1 y 2. Entre la malla 1 y 2 puede haber una rama donde haya impedancias. Esas impedancias, que son comunes tanto a la malla 1 como a la 2, represento con Z12. Entonces Z12 es esa suma de impedancias, porque no solo puede haber una impedancia, puede haber varias. Sumamos todas esas. Y lo propio acá el Z12 o Z13 es la suma de impedancias comunes entre la malla 1 y 3, etc. Entonces, de esa manera podemos escribir de forma sistemática, el sistema de ecuaciones mediante este método de mallas. El otro método, bueno, acá la ecuación algebraica, perdón, la ecuación matricial, pero fasorial, este sub z es un número complejo, es una matriz de números complejos, es la matriz de cocientes, y 1 y 2 hasta I sub c, y acá la matriz de fuentes de excitación, que son estas E1 y 2 hasta I sub c. El otro método, les decía, que conocemos el método de nodos, el método que utiliza como variables voltajes de nodo. ¿Cómo es el sistema de ecuaciones para ese método? Análisis con variables de voltajes de nodo. En este caso, nuestras incógnitas son los voltajes de nodo. Entonces, tengo una rama, un árbol o un grafo con sus nodos. En cada nodo va a tener una variable, una incógnita. Por ejemplo, la variable, el voltaje del nodo 1, que puede ser una primera incógnita. ¿Ya? Puede ser el voltaje 1. Otra variable puede ser el voltaje del nodo 2. Otra variable, el voltaje del nodo 3. Etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuántas variables de voltaje nodo tenemos? R igual al número de enlaces, perdón, el número de ramas de árbol, donde R es igual a n-1, ¿cierto? Fíjese que son conceptos ya aprendidos y que los continuamos aplicando. No es solo un conocimiento anterior y que nunca más lo aplicamos, eso es permanente. El sistema de ecuaciones mediante este método de nodos es el siguiente. Acá tenemos en el segundo miembro estas corrientes, I1, I2 hasta I sub R. Fíjense que son R ecuaciones, porque son R incógnitas, B1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub R. ¿Cierto? Las R incógnitas que les he dicho son estas R incógnitas. ¿Ya? Entonces acá el I1 me representa la suma de fuentes de voltaje que llega al nodo 1. Una suma algebraica. Las corrientes que entran son positivas y las que salen van a ser negativas. Es una suma algebraica, pero de fasores, de números complejos. Acá nuestros incógnitos son B1, B2, B3 hasta B sub R, las R incógnitas. Y los Y's son las admitancias. Por ejemplo, el Y11 es la suma de admitancias que están conectadas al nodo 1. Al nodo 1 pueden haber varias. Hemos hecho el nodo 1. Entonces acá puede haber una admitancia. Acá otra admitancia. Acá otra admitancia. Entonces sumamos todas esas admitancias. Recordarán que la admitancia simplemente es la inversa de la impedancia. Si tengo acá una impedancia en esta rama que llega al nodo 1, esta impedancia se puede hallar su inversa, va a ser la admitancia. Y lo propio podemos ir haciendo en cada una de las ramas que concurren al nodo 1. De esa manera es el Y11. El Y12 es la admitancia conectada entre el nodo 1 y el nodo 2. Suponiendo que este es el nodo 2, este va a ser la admitancia 1, 2. Es la admitancia que está conectada entre el nodo 1 y el nodo 2. Entendiendo que esta admitancia es la inversa de la impedancia. Si la impedancia conozco, es un número complejo, simplemente lo invierto. La inversa de un número complejo sigue siendo otro número complejo y esa va a ser la admitancia. Entonces ese valor entra acá.
Y de esta manera se puede ir construyendo el sistema de ecuaciones de forma sistemática para poder aplicar mediante este método. En el transcurso de las siguientes clases, nos vamos a abocar a resolver una serie de problemas donde seguramente vas a tener la oportunidad de aplicar este método para ver cómo realmente se escriben las ecuaciones. Lo que estamos dando acá simplemente es un pantallazo, una idea, un marco teórico. Obviamente la parte práctica es donde uno realmente ve cómo se emplean estas ecuaciones. Finalmente podemos saber algo sobre los métodos. Hemos visto, son los métodos de análisis, sobre los teoremas. Podemos empezar con el teorema del divisor de cociente, aunque ya lo habíamos definido en términos de impedancia, solo que acá las impedancias ahora son números complejos. Es un número complejo, estas admitancias. Bien, entonces, ¿qué nos dice el teorema? Si tengo acá dos admitancias en paralelo y quiero encontrar el valor de esta corriente, nos dice que esa corriente IJ va a ser igual a la admitancia de la llama donde estoy queriendo encontrar la corriente, dividido entre la suma de estas dos admitancias que en paralelo, y todo multiplico por la corriente I. Recordemos que esta expresión habíamos escrito también en función a las impedancias, que es usualmente lo más común que tengamos en un circuito, ¿cierto? En un circuito generalmente los elementos pasivos que tenemos son impedancias, no admitancias. En ese caso, si escribimos en términos de impedancia, ese teorema se escribe de esta manera. Vamos a recorrer un poquito esa regla mnemotécnica. Y nos dice que la corriente por esta rama va a ser igual a la corriente total, esta corriente total que está siendo aplicada, por la impedancia de la rama opuesta. Acá en esta, la inversa del YQ es el ZQ. Y acá el ZJ. Entonces, usualmente esta es la expresión que más se emplea, no tanto en admitancia, sino en impedancias. Bien, el otro teorema que conocemos es el teorema del divisor de voltaje. Este teorema del divisor de voltaje, ¿qué nos dice? Es cuando tenemos impedancias en serie. Tengo una impedancia acá en serie con otra impedancia. La idea es encontrar este voltaje en función al voltaje total, un voltaje total que estamos aplicando acá, un voltaje B. ¿Cómo encuentro este voltaje en esta impedancia? Ese voltaje en esa impedancia es igual, al voltaje total aplicado por la impedancia de la rama donde estoy, o del elemento donde estoy queriendo encontrar el voltaje, este voltaje BJ, ahí estoy queriendo encontrar el voltaje, ¿cierto? El voltaje que quiero determinar, utilizando este teorema, es igual al voltaje total por la impedancia de este elemento, dividido entre la suma de estas dos. Ese también es el teorema del divisor de voltaje, que como vemos, lo que hemos aprendido acá es simplemente lo mismo. La diferencia es de que acá trabajamos con números complejos. Este es número complejo. Estas impedancias también son números complejos. Estos Z son todos números complejos. Finalmente, un teorema sumamente importante es los teoremas de Thevenin y Norton.
que de manera resumida los vamos a plantear de esta manera. Recordemos que cualquier red activa, obviamente acá tenemos una serie de elementos, impedancias, ¿ya? Varias impedancias, pueden ser impedancias resistivas, en general, ¿no? R más J XL menos XE, en general, una impedancia que tenga resistencias, inductancias y capacitantes. Entonces, la idea es de que esta red, que puede ser una red que tenga fuentes controladas, fuentes de corriente, fuentes de voltaje independientes, impedancias, la idea es de que este circuito, esta red activa, la podemos sustituir por un equivalente llamado equivalente Thevenin, formado por una fuente de voltaje en serie con impedancia. O, este sería el teorema de Thevenin, o este mismo circuito representar por un equivalente Norton, formado por una fuente de corriente en paralelo con esa impedancia. ¿Cómo encontramos esta fuente de voltaje? Ya conocemos. Ese voltaje, el valor de esta fuente de voltaje, no es otra cosa que el voltaje existente entre estos terminales, que puede ser el terminal A y el terminal B, pero en condición de circuito abierto, es decir, cuando no está conectado nada acá. Ese voltaje que encontramos acá va a ser el voltaje de sub 0. ¿Y cómo encuentra Z sub 0? Es la impedancia de circuito muerto. Entonces, acá, todas las fuentes de voltaje y de corriente que tenga esta red, las independientes, las anulamos, las volvemos a cero. Y se convierte en un circuito pasivo, un circuito muerto, y la impedancia equivalente respecto a los terminales A y B es el Z0. En el caso del equivalente de Norton, el I sub 0 no es otra cosa que la corriente de cortocircuito entre estos terminales. Cortocircuito esto, es dos terminales, y la corriente que circula acá va a ser el I sub 0, y es el valor de nuestra fuente de corriente. El Z sub 0 es el mismo del de Thevenin, es simplemente que acá colocamos en paralelo, pero el valor es el mismo. Ahora, ¿cómo se relacionan estos dos teoremas? También eso ya sabemos. Esta es la expresión que nos permite relacionar la fuente llamada de Thevenin con la fuente de Norton, el I sub 0, o la relación que permite, mejor dicho, la expresión que permite relacionar el equivalente Thevenin con el equivalente Norton, transformar de Thevenin a Norton o de Norton a Thevenin. Esta fuente de voltaje en serie con impedancia se puede transformar en una fuente corriente en paralelo con esa impedancia. Este sería un panorama así rápido del método fasorial en cuanto a teoremas y fundamentalmente métodos. Vamos a pasar rápidamente a plantearnos un pequeño problema de inicio para luego el día de mañana continuar con otros problemas un poquito más complicados. El ejemplo que vamos a plantear es este. Nos dice que hallemos la corriente IT y el voltaje BC si la fuente de excitación es 50 coseno de 8t más 30 grados, esto medido en voltios. Entonces esta fuente de excitación que estamos teniendo acá me está diciendo que es corriente alterna, porque la función es de tipo senoidal. ¿Cómo encontramos esa corriente IT? Me refiero a esta corriente IT. ¿Cómo determino esta corriente IT? Y también me están pidiendo que encuentre el voltaje BC, como función de tiempo. Naturalmente, este circuito lo podemos resolver desde el punto de vista del dominio del tiempo. Pero acá se nos va a presentar una ecuación íntegro diferencial que habría que resolver. Pero no vamos a recurrir a ese procedimiento matemático, sino vamos a trabajar fasorialmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar este circuito que está en el dominio del tiempo a un circuito fasorial. Trabajar en ese ámbito fasorial para obtener la corriente I fasorial, el voltaje BC fasorial, y una vez que tenemos los fasores podemos hacer la transformación inversa nuevamente llevando al dominio del tiempo. ¿Qué necesitamos para transformar al dominio de la frecuencia?
¿Qué necesitamos para convertir este circuito en un circuito fasorial? Necesitamos omega, la frecuencia angular. ¿Cuánto vale en este caso omega? El omega lo tengo acá. Es omega t, ¿cierto? Entonces, el omega vale 8 radianes por segundo. Ese es un dato necesario para poder hacer la transformación. ¿Y de dónde obtenemos? Generalmente de esa fuente de excitación. Si es que no existe esa fuente de excitación, seguramente el dato será que nos dan la frecuencia, ¿no? Entonces, este dato nos permite hacer la transformación. Y la transformación sería esta. Yo tengo el circuito transformado. Fíjense que acá tengo el fasor. Para el fasor estoy utilizando la amplitud máxima. La amplitud máxima, que sería 50. Entonces acá 50. Utilizo su ángulo de fase, 30 grados. Acá estoy utilizando el ángulo para el fasor. De esa manera he encontrado el fasor de voltaje. Esta función, que va a ser de tipo senoidal, también porque es corriente alterna, lo transformo en un fasor I. Este voltaje BC, que depende del tiempo, que va a ser también del tipo senoidal, lo transformo en un fasor BC. Y las impedancias, ¿cómo obtengo? Esta resistencia se convierte en impedancia, sabemos que el R se convierte en R, el E se convierte en una impedancia R, el L se convierte en una impedancia J omega L, y por último la capacitancia se transforma en una impedancia menos J 1 sobre omega C. Entonces, como tengo omega vale 8, la inductancia vale 1, 1 por 8, 8. Entonces va a ser J8 que tengo acá, la reactancia inductiva, o esta impedancia que solo tiene reactancia inductiva. La capacitancia. Omega vale 8, C vale 62.5 milifaradios. Hago ese producto, hallo su inversa, y el valor me va a dar J2 negativo. Y esta es la reactancia capacitiva. Entonces acá tengo el circuito fasorial. Acá tengo estas tres impedancias, esta primera, la segunda y la tercera. Las tres están en serie. Las tres las puedo sumar, porque están en serie, se puede hallar un equivalente. Sumamos esos tres números complejos, hacemos una reducción y el circuito va a quedar de esta forma. Vuelvo a la anterior diapositiva. Tengo 8 real, J8 imaginario menos J2 imaginario. Entonces, J8 con menos J2 me da J6. La parte imaginaria y la parte real 8. Entonces 8 más J6. Y esa es la impedancia que tengo acá. Tengo la fuente de excitación, aplico la ley de Ohm en su forma compleja y voy a obtener la cociente. Va a ser voltaje sobre impedancia. Voltaje sobre impedancia. El voltaje, este es 50. 50 entre 8 más J6 se va a dar 5, ángulo de 6.9. Esa operación voy a verificar. A ver, 50, ángulo de 30 grados. Dividimos entre 8 más 6i. El resultado 5 con ángulo de menos 6.9. Exactamente. Esa es la operación. Entonces ya tengo la corriente en su forma fasorial. Entonces lo que voy a hacer ahora es transformar a una función. Como el 50 que tenía acá era valor máximo, esta corriente 5 amperes también es valor máximo. Por lo tanto, esto directamente pasa a ser la amplitud máxima de la función. La función de excitación era una función coseno, acá es coseno. El omega era 8, 8t, y el ángulo de fase, menos 6.9 grados, viene acá. ¿Sí? Esto viene acá. De esta manera, tengo ya la función respuesta de la corriente. La función de corriente. La otra pregunta que nos hacían era hallar el voltaje BC. Entonces, podemos trabajar fasorialmente para hallar el voltaje BC. Simplemente hacer la corriente por su impedancia. La corriente hemos dicho que es 5, ángulo de menos 6.9. La impedancia era menos J2. Hago este producto. Obviamente acá tengo un producto de números complejos en su forma polar y rectangular. No importa, una máquina de cálculo lo puede hacer.
el resultado me da 10, ángulo de menos 96.9. A partir de esto puedo hallar el voltaje en el dominio del tiempo. Como todo es valor máximo, entonces este valor máximo acá lo traslado aquí, valor máximo. La función era función coseno, este es el omega, que todo esto es lo mismo para todas las funciones, y el ángulo de fase menos 96.9, el ángulo del voltaje pasa a ser el ángulo de fase de la función. Y esta es la función de voltaje en la capacitancia de la respuesta. Con esto estaríamos contestando las dos preguntas que estaban formuladas en el problema. Pero vamos a ir un poquito más allá, dado que tenemos algún tiempo todavía, podemos hallar los voltajes en los otros elementos. Por ejemplo, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la inductancia. Fasorialmente, el voltaje va a ser cociente por impedancia. La corriente de 5, 6 con ángulo 6.9, la corriente, perdón, la impedancia 8 con ángulo 0, solamente parte resistiva, y el voltaje me da esto, 40 ángulo 6.9. El BL lo propio, corriente por impedancia, hacemos el producto, me da 40 ángulo de 86, 83.1. Acá se va a cumplir la ley de voltaje de Kirchhoff, es decir, la suma de los tres voltajes el BR más BL más BC tiene igual al voltaje E. Si nos fijamos en nuestro circuito original, acá, el voltaje en esta impedancia más el voltaje en esta impedancia más el voltaje en esta impedancia tiene igual al voltaje E. Tiene que cumplir la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla. Estas son caídas, porque la corriente va de más a menos. Acá, más a menos, y acá voltaje de más a menos. En cambio, acá va de menos a más. Elevación igual a la caída de estos tres voltajes, el BR, BL más BC. Entonces eso se va a cumplir. Podemos hacer un diagrama fasorial de esos tres voltajes. Acá tengo la corriente I, que era 5 amperios con ángulo de 6.9 negativo. El voltaje E tiene una amplitud de 50 y ángulo de 30. Primero vamos a dibujar el BR. El BR tenía una amplitud de 50, ángulo de menos 6.9. Luego venía el voltaje BL, que era también 40 voltios y un ángulo de 86 y fracción. Y finalmente el voltaje BC, que no recuerdo bien, creo que era 5 y ángulo de menos 90 y tantos. Y vamos a recordar los valores para no perdernos. El voltaje BC 10 con ángulo menos 96. El BR y el BL 40, 6.9 y 83.1. Entonces estos valores los estamos reflejando en el plano complejo y es ese el gráfico que tenemos. El voltaje BR, el voltaje BL y el voltaje BC. El voltaje BC acá. De acuerdo a la ley de voltajes, la suma de estos tres voltajes tiene que igual a E. Algún momento habíamos indicado que algunos llaman esto suma vectorial, porque parecen vectores. Digamos, el vector BR más el vector BL más el vector BC tiene que igual al vector E, la resultante. Pero mejor si llamamos otros fasores. Si hacemos esa suma, este va a ser el voltaje E, su amplitud 50 y ángulo de 30 grados, esto. Y veamos acá gráficamente que evidentemente se cumple esta ecuación. Veamos, al BR le voy a sumar BL, estoy sumando esto. Y al resultado le sumo BC, que es este. Entonces, BR más BL más BC me da E. ¿No es cierto? Se cumple. Otro pequeño detalle que quisiera mostrar acá, en este gráfico, en este gráfico fasorial. Fíjense que en el caso de una resistencia, el voltaje está en fase con la corriente, están en fase. En cambio, el voltaje BL está adelantado 90 grados respecto a la corriente. En una inductancia, la corriente retrasa el voltaje 90 grados. Y en una capacitancia, es el verde con el rojo, vemos que la corriente adelanta al voltaje 90 grados. Entonces se ve esos conceptos que hemos aprendido anteriormente. Para finalizar,
tenemos este otro diagrama fasorial, otra forma de dibujar el diagrama fasorial, donde estamos simplemente invirtiendo el orden, ¿cierto? Porque los números complejos tienen la propiedad conmutativa. Estoy sumando BL más BR más BC, me da E. Llegamos a lo mismo. Entonces son diagramas fasoriales totalmente equivalentes, el anterior y este que acabamos de mostrar.